camino ha sido largo, yo decidí no esperar. A veces parece que tienes que elegir, o estudias o haces lo que te apasiona. Y yo no quise elegir. Solo necesitas un empujoncito para conseguir todo lo que quieres. Puede ser para apuntarte a ese curso, comprarte material o, como en mi caso, poder competir. Yo participé en el ingreso sobresaliente de Caja 7. Te recompensa solo por sacar buenas notas y sí, se nota. Si te esfuerzas con los estudios, también puedes conseguirlo. Porque el mundo no se para y si tú tienes claro lo que quieres, ¿para qué vas a esperar? Bueno, pues es un día para acompañar al sector primario de Canarias que se está manifestando por enésima ocasión para hacernos eco de lo que ya venimos diciendo desde hace tiempo desde el Gobierno de Canarias, de que esta política de desmantelar, de desproteger a un sector estratégico y fundamental es un error y es también momento de, como representante de una administración, intentar pues amplificar este mensaje que se ha trasladado en el día de hoy por parte de los representantes del sector primario propiamente dicho y también para hacer un ejercicio de humildad en el sentido de que como parte de una administración también tenemos un cometido y en la parte que nos corresponda que tengamos que mejorar pues también recoger ese sentir y bueno también trasladarles que es una obsesión, si me permiten la expresión del consejero, mejorar la relación de la administración con el administrado a efectos de que por lo menos ese problema que a veces la burocracia pues nos complica la existencia en algunas ocasiones, pues poderla minimizar a lo justo y necesario para que haya pues una buena opinión por parte de Europa de cómo hacemos las cosas, de parte del Estado de cómo hacemos las cosas y de la sociedad en su conjunto de que los dineros y las ayudas tienen un destino claro y transparente para el objetivo para el que han sido concedidas. Estamos hoy aquí para reivindicar la futura muerte del campo canario. Necesitamos ayuda, necesitamos apoyo de nuestros políticos, que no miren para otro lado, que no firmen acuerdos sin tener en cuenta el sector primario, que parece que se les olvida, un tironcito de oreja cariñoso, que se pongan a trabajar, que hay mucho que hacer, hay que subir ese POSEI, ese 40 y pico % que nos falta y hay que seguir luchando en Europa para que Europa reconozca y le dé las gracias a sus productores y no los mate de hambre como va a matar al sector primario. Ángela, ¿cómo ha sido la manifestación aquí? ¿Cómo la ves? Yo creo que un éxito. Yo sinceramente, Lucio, como iba en cabecera, no soy capaz de mirar lo que venía detrás. Al final es un sábado que lo han criticado, muchos productores se han quedado en sus casas y esto les va a costar ni de un partido ni de otro. Aquí estamos los que nos preocupa el campo canario y nos tenemos que quitar las camisetas de los colores, como hemos hecho las organizaciones, y unirnos y luchar por lo nuestro. Nadie nos va a salvar si no nos salvamos nosotros. Nadie nos va a sacar a la calle, sino nosotros tenemos que salir a la calle y tenemos que reivindicar lo nuestro. Bueno, lo que es el sector primario, en lo que se refiere al plátano, tiene que manifestarse porque de estas manifestaciones nos va la vida futura del sector del plátano. Si no logramos que se mantenga el estatus económico que hay con respecto al POSEI en Europa y nos meten dentro del marco financiero plurianual a nivel de países, el sector del plátano va a sufrir mucho porque no va a poder ser competitivo con el resto de las producciones de países latinoamericanos. Y eso se sabe. Nosotros producimos un buen producto, pero unos costos de producción mayores. Y mayores porque las mismas normativas europeas nos obligan a que nuestros costos sean mayores. Desde el punto de vista sanitario, para poder nosotros producir plátano, tenemos que utilizar productos menos eficientes que los que se utilizan en Centroamérica y mucho más caros. Por otro lado, el costo del personal en Canarias y en Europa es mucho más elevado que el que tenga en América. Por lo tanto, no podemos competir.
Entonces, o nos mantienen en la ficha financiera en el estatus que tenemos, inclusive incrementándola de acuerdo al IPC desde el año en que no se ha actualizado el IPC, o no podemos subsistir. Nuestros costos de producción son muy altos. Buenos días, estamos hoy aquí acompañando al sector primario de Canarias en una reivindicación. Nosotros apoyamos la reivindicación del sector contra este nuevo marco que se nos está proponiendo, donde afecta gravemente a los intereses, afecta directamente a lo que siempre venimos discutiendo, a la renta que puede el sector generar. También estamos aquí para poner sobre la mesa el Tratado de Mercosur. Nosotros no nos oponemos a los tratados, pero sí nos oponemos a competir en desigualdad. Y está, yo creo que es meridianamente claro que cuando competimos con sectores como el sector de Brasil o el sector de Panamá, con productores con rentas bajas que no están sometidos a las exigencias fitosanitarias, a las exigencias de seguridad alimentaria que tenemos dentro de la Unión Europea, entendemos que competimos en desigualdad y que eso no se puede dar. Por lo tanto, entendemos que se deben establecer cláusulas de salvaguarda efectivas que sean reales y que se apliquen, y que el marco financiero debe redirigirse a apoyar la principal política europea, que es la política agraria. Bueno, y un poco el motivo de esta concentración es poder trabajar y luchar las propuestas respecto al nuevo marco financiero, porque el planteamiento que se marca desde Europa no nos convence. Tenemos que intentar trabajar para conseguir que el POSEI, la ficha financiera que llega a Canarias, siga regulándose desde Europa, incluso aumentar la ficha, porque llevamos más de 20 años con el mismo importe. Y luego otros acuerdos que aparecen, como el Mercosur, pueden ser en definitiva solapados con este marco, con esta nueva ficha financiera. Si no se regula desde Europa y no se cuantifica mejor, pueden ser una puntilla para la agricultura europea y de las regiones ultraperiféricas en particular. Tenemos que sensibilizarnos con esta situación. Nos queda un periodo de lucha para conseguir nuestros objetivos y debemos de movilizarnos para conseguirlo. Estamos aquí hoy todos reunidos, agricultores, ganaderos y productores en general, por quejarnos de lo que está haciendo la Unión Europea con la agricultura. No se puede firmar acuerdos y olvidarse de la producción propia de Europa. Y yo creo que es importante que todos los agricultores de toda Europa nos unamos en una lucha común, que es esta. No se puede firmar con Mercosur y olvidarse que en España, en Canarias, hay productos que van a competir deslealmente con unas condiciones de juego totalmente diferentes a las nuestras. Por eso es muy importante hoy que se vea a los agricultores, se vea a la agricultura. Está en guerra no solo en Canarias, sino en toda Europa. Con el tema de los fitosanitarios, lo gracioso es que en España, nosotros que somos productores de plátano, que cumplimos con toda la normativa, resulta que entran bananas de otras procedencias con productos que no están autorizados en la Unión Europea y que en estos sitios se pueden dar. Y Europa mira para otro lado en estos temas. No hay derecho que la mano de obra sea una mano de obra barata que no cumple con los mínimos requisitos y nosotros estemos totalmente legales. Es competir deslealmente, no estamos en contra de que entren estos productos, pero que entren con las mismas normas de juego que se nos exige a los productores europeos. Nos manifestamos por el futuro de la agricultura, de la ganadería y de la pesca en Canarias. Nos manifestamos porque Europa nos va a dejar a los pies de los caballos y pretende dejarnos unas migajas dentro del plan nacional en la política agraria común. Y nosotros queremos que el programa POSEI siga siendo un programa independiente, de características propias, gestionado desde Canarias, directamente con la Unión Europea, sin ningún tipo de intermediación, porque además, no tanto solo en Canarias, sino el conjunto de las regiones ultraperiféricas, estamos amparados por el artículo 349 de la Unión Europea, que nos da ese anclaje jurídico. Se trata del ser o no ser y del futuro de la agricultura. Bueno, pues nos encontramos en Santa Cruz de Tenerife participando en la concentración que ha unido a todo el campo europeo en contra de la política agraria comunitaria principalmente, porque yo creo que más que por el acuerdo de Mercosur, que al final puede tener ciertas ventajas para algunos, yo creo que la mayor cabreo por parte de lo que es
la agricultura y la pesca de Canarias es principalmente porque Europa no ha sabido entender que Europa tiene que comer de sus productos, que Europa tiene que seguir recibiendo las ayudas y que nuestras ayudas POSEI tienen que estar diferenciadas de toda la política agraria comunitaria, porque al final es lo que nos va a dar que las regiones ultraperiféricas podamos seguir estando dentro del sector agrario potenciado y participando de toda la producción agrícola de lo que consumimos en Canarias y de lo que exportamos hacia el exterior. Nos manifestamos por varios motivos, sobre todo fundamentalmente por la reforma de la política agrícola comunitaria que quieren hacer desde Bruselas. Eso es uno de los principales factores, puesto que quieren quitar el POSEI y pasar el POSEI a ser un POSEI estatal, no específico de la RUP. Eso significaría un 22% menos de dinero, un pilar menos de la política agrícola comunitaria, no hay desarrollo rural y sería la muerte del campo canario. Eso es el principal factor. Aparte de eso, los tratados de Mercosur, que estamos en discordancia con ellos, ya que también nos influyen tremendamente, sobre todo porque no se respetan las cláusulas espejo. Nos vamos a manifestar hoy porque, bueno, todos sabemos que se va a firmar un acuerdo, o se ha firmado un acuerdo con los países que componen Mercosur. Creemos que los efectos colaterales de ese acuerdo nos van a afectar a Canarias, a España y a Europa, pues a la península de Europa le va a afectar en mayor medida, pero nosotros también podemos tener efectos colaterales que intentamos evitar. Pero esta manifestación, lo más importante es la defensa ultranza del POSEI, que estamos en este momento negociando con la Unión Europea, y que de momento las cosas pues no pintan bien, porque nos intentan excluir, es decir, nos intentan eliminar el marco normativo en el que estamos y cambiarlo por uno nuevo. Y nos perjudica en que a partir de ese momento será el gobierno del Estado, España, Francia y Portugal, quien decide sobre las ayudas de las regiones ultraperiféricas. Hoy vamos a hacer la segunda concentración en Canarias, después de la del jueves en Las Palmas de Gran Canaria, y lo que queremos es seguir reivindicando y haciendo presión para que la Comisión Europea, con Ursula von der Leyen a la cabeza, nos escuche, que escuche a los productores europeos, en el que ese tipo de acuerdos que está empeñada en realizar con países terceros, no solo Mercosur, ahora también con la India, con Malasia, con países del sureste asiático, por supuesto con Marruecos, que cumplan con las mismas normativas en cuanto a seguridad alimentaria, normativa medioambiental y bienestar animal que se nos exigen cada vez más a los productores europeos para poder jugar todos con las mismas cartas y con las mismas reglas en el mercado, porque si no es totalmente imposible competir. Y luego principal aquí en Canarias es mantener, de cara a esa modificación que quieren hacer del marco financiero plurianual del 2028 al 2034, mantener el estatus, la estructura del POSEI, de las ayudas que nos dan a las regiones ultraperiféricas, en este caso de Canarias, para que los productores sigan produciendo en Canarias, pues si no sería de verdad la última estacada para el sector agrario en nuestra región. Para que les llegue a quien les tiene que llegar. Las demandas que exigimos para evitar esta tragedia y la consumación de este desastre son las siguientes. Primero, el mantenimiento y la actualización del programa que permite el desarrollo de la actividad agrícola y ganadera principalmente, que es el POSEI, que recordamos lleva más de 20 años sin actualizarse. Segunda, que no se traspasen estas ayudas a cada país, ya que Canarias tendría que negociar cada año con el gobierno de turno y en función de la falta que les hagamos en el Congreso, podremos obtener mejores o peores resultados. Tercero, el rechazo a los acuerdos comerciales que utilizan a la actividad agraria y pesquera como moneda de cambio frente a otras actividades. La cuarta, la aplicación de las cláusulas de espejo y salvaguardan aquellos acuerdos que están vigentes con el mismo celo que nos aplican a nosotros la normativa comunitaria. La quinta, eliminación de las trabas burocráticas y la inseguridad jurídica actual. La sexta, promover el relevo generacional, pero el de verdad. La séptima, exigir el cumplimiento del artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que no solo establece el marco jurídico de las regiones ultraperiféricas como la nuestra, sino que además nos protege y nos defiende.
hecho que hoy en día no se está produciendo. Y por último, y no por ello menos importante, la dignificación de este sector. Producido en el día de hoy, que todo el sector lamenta, que también ha sido conjuntamente casi que con esta escenificación el fallecimiento de nuestro querido don Ricardo Melchio, como ustedes saben, presidente del Cabildo de Tenerife durante muchos años y además de otras tantas administraciones, por el cual también queremos honrarle y trasladarle a su familia nuestras más sentidas condolencias. Esta generación quiere construir su futuro sin renunciar a su forma de vivir. Quieren lo local, lo auténtico, que les hablen claro. No quieren más lecciones, sino soluciones. Quieren comprarse un coche, alquilar una casa, estudiar un máster, llegar mejor a fin de mes y aprender a ahorrar. Una generación que quiere cambiar su realidad. ¿Y quién mejor para cambiar su realidad que quien la comparte? Gen8 by Caja 7. Tus islas, tu futuro, tu dinero. Bueno amigos, pues vamos hoy a hablar con el patrón mayor de la cofradía de Tazacorte, Antonio, y con él vamos a tratar esas normativas que están aplicadas a partir de enero de 2026 que hacen bastante daño a los pescadores de toda Europa y que él nos va a explicar aquí en el puerto de Tazacorte. Bueno, pues nos encontramos con Antonio Manuel Francisco Quintero, patrón mayor de la cofradía de Tazacorte. Antonio, días pasados han hecho una reivindicación conjuntamente con todos los pescadores de Canarias y yo creo que también con el sentir de todos los pescadores europeos, ¿no? No fue Canarias en común, fue toda España, nos paralicemos toda España porque nos están queriendo meter unos reglamentos y nosotros no somos, como el otro que dice, no somos oficinistas, vamos a la mar a intentar traer la comida cuanto más rápido a tierra y en beneficio de todo el mundo, pero las leyes hoy en día nos están obligando a que nosotros seamos oficinistas, no sé el por qué y de quién salen las leyes. Antonio, vamos por partes. Las normativas europeas imponen un sistema de geolocalización, el VMS, también un libro electrónico en el cual ustedes tienen que verter mucho tiempo antes de llegar a puerto, pues el peso de las capturas, que eso es inviable en alta mar, eso es inviable moviéndose, ustedes tampoco tienen tanto personal, son cosas que no caben en la cabeza, ¿no? Vamos a ver, nosotros hoy en día, barcos como, ahí ve 2 barquitos más parejos, habemos 3 barcos más parejos, estamos llevando 4 personas. El del timón no puede soltar el timón, habemos 3 personas. Para pesar un atún, pesar una cabrilla, pesar todo eso en el mar, nunca va a cuadrar los pesos. Entonces, al cual no cuadra los pesos, a nosotros para salir del muelle ya nos obligan el diario a abrir la marea. Cuando llegamos al sitio, tenemos que poner las zonas donde estamos.
Y antes de llegar a tierra nos obligan 4 horas antes a avisar. Ahora que estamos en el atún rojo, que ya se abrió el atún rojo, todos esos requisitos los tenemos nosotros que tener hasta que el atún rojo se cierre. Las 4 horas hay que avisarlas con tiempo, antes de llegar a tierra. Pero eso es imprevisible, Antonio, porque ustedes aquí tampoco, si la Mancha pasa muy cerca de la zona de aquí del puerto o de la isla de La Palma, como por decirlo de alguna manera, usted tarda menos de 4 horas y es inviable eso. Yo lo único que le pido al que esté poniendo estas leyes, yo tengo mi barco, tengo 2, mi hijo tiene uno, yo tengo otro, pero como si fuera mío, y lo único que le digo que venga. Si él ve que lo del peso está bien, que me lo haga delante de mí. A esa persona que está poniendo esas leyes, no sé si el socialista, el PP, quien sea que lo estén poniendo en la Comunidad Europea, que vengan y lo pongan, que vengan y se embarquen en el barco. Y nos abrimos 10 millas permitidas, y cogemos un patú y pesamos un patú. Y mis compañeros aquí en la orilla, que tienen a lo mejor que poner en el diario electrónico, este año son de 12 metros para arriba, el año que viene son de 9 para arriba. Y el que viene ya de 9 para abajo. ¿Cómo es posible un barco que no tenga puente, tú obligarle a tener un diario electrónico a bordo del barco? ¿Qué locura es esta? Es una locura. Señores televidentes, mire, él está hablando de los metros de la embarcación, él está hablando ahora mismo de 12 metros y ahora ya la pretensión es bajarlo a 9 metros. Imagínense ustedes, 9 metros ya no tiene, ya es un barco pequeño, ya es un barco que no tiene zona resguardada y por supuesto trabajar con un libro electrónico de captura e incluso indicarles antes, cuando él habla de la marea, está hablando del tiempo que va a estar fuera navegando, que va a estar trabajando, que va a estar faenando. Entonces, eso es imprevisible, Antonio, porque la Mancha y la zona de captura, por ejemplo, si hablamos del atún rojo, es algo imprevisible, se mueve, ¿no? Nosotros hoy los hemos cogido aquí fuera y mañana irlos a buscar a Santa Cruz de La Palma, porque el pescado camina, el pescado no está fijo en un sitio. Hay días que lo cuadramos ahí en Punta Gorda, en la zona de Tazacorte, ahí en Foncaliente, pero hay otras veces que no. Y nos tenemos que abrir de la isla y caminar más para arriba y caminar más para el norte, para Garafía. Y eso, hoy, ¿cómo lo hacemos? Por ejemplo, un ejemplo, yo voy a coger carnada aquí fuera y salgo, abro la marea y salgo. Llego aquí fuera a coger carnada y cuando llego a la zona tengo que poner en el diario electrónico la zona donde estoy cogiendo la carnada. Los tanques me llevan 250 kilos, tengo que poner los 250 kilos. Tengo que abrir día tras día, el mediodía y la noche creo que es, si tengo descarte de carnada. Y si cojo la carnada y fuera en media hora, no puedo entrar para tierra hasta las 4 horas. ¿Y quién le paga el gasto de combustible? Es que lo pagamos nosotros porque somos los que estamos pescando y trabajando. Eso ahí a ellos no les interesa nada, sino a ellos lo que les interesa es poner una ley. Y también con 12 metros o menos de 12 metros también les hacen llevar el VMS, es decir, ese tipo de aparato de geolocalización, que en principio desde el gobierno de Canarias se habla de que se está trabajando con un sistema de geolocalización propio de Canarias, es decir, que es casi incompatible con el otro, ¿no? Este año nos obligaron a 2 barcos aquí que no lo tenían, porque era el mío y el Costa Bella también lo obligaron, y nos mandaron a poner la caja azul y el DEA. El DEA es el diario electrónico, pero no sé, de Canarias dicen que no es viable y de Canarias tal, pero es que yo no, en concreto no veo que digan, un político diga, no señor, esto vamos a tocarlo donde haya que tocarlo porque esto no es viable. No se me esconde pensar, y a muchos ciudadanos de la isla de La Palma y de Canarias, que quieren acabar con la pesca artesanal de nuestras islas. Nosotros también nos lo hemos planteado muchas veces, pero también se los hemos dicho. Si ustedes quieren acabar con el sector, lo tienen fácil, abran el desguace. Lo tienen en sus manos, abran el desguace y vemos los barcos que quedan en Canarias. Lo que pasa es que han habido muchos problemas en el estrecho y en ese sur de España con los arrastreros y eso, y hay muchos arrastreros que están desguazando porque se pasaron de caballaje.
y toda la ley que ponen arriba nos perjudica a nosotros. Nosotros ponemos un motor aquí adecuado a un barco, porque cuando hay un fico de viento, tú lo que quieres es salir rápido del temporal de viento para llegar a tu casa y refugiarte. Por la seguridad. No sé lo que ellos piensan de que vas a coger más capturas. No, yo pongo un motor en el barco, no me paso, pongo un motor adecuado. Todos los que yo conozco aquí en Canarias, lo ponen para... Hay un fico de viento, dale máquina para salir y llegar rápido al refugio. Pero no sé cómo lo piensan en España, cómo piensan los políticos españoles o cómo la consejería, cómo lo piensa, porque... Antonio, también se ha denunciado desde hace muchos años el tema de las cuotas del atún rojo, del patú, y Canarias casi no tiene. Es decir, y sin embargo otras regiones de la península sí que tienen más. Es que el problema de aquí de Canarias es que antiguamente se mandaba mucha tuna para arriba. El atún rojo es cimarrón, lo llamaban cimarrón. Llegaban arriba y decían cimarrón, tuna. No, señores, lo que es patú y tuna, tuna. Porque los viejos de antes se levanten y ven las capturas que nosotros tenían, los barcos antiguamente tenían de patú, que Canarias era como se dice, aquí en Canarias se cogía demasiado patú. Tuna se cogía, cimarrón, pero también se cogía patú, y aquí nos tienen restringidos. Unas 500 y pico toneladas. Este año creo que subí, el otro día estuve viendo por ahí una encuesta de un político que decía que nos viene una subida de un 17% más este año. ¿Y eso qué es? Eso no es nada, ¿no? ¿Eso qué es? Si estamos todos los años, son 200 y pico barcos cogiendo atún rojo. ¿Eso qué es? Medio patú para cada uno. Que no le... Antonio, eso es inviable porque es la zafra del mar, y si no se consigue esa zafra, pues es inviable mantener toda la embarcación, todos los pescadores que están trabajando contigo, con el patrón, durante todo el año. Y encima van subiendo los costes en combustible, en seguro, en arreglos de barcos, es decir, muchísimas cosas que nosotros incluso desconocemos. Todo sube, usted bien lo ha dicho, todo sube menos el pescado. Todo el mundo gana menos el pescador. El pescador podemos estar ahí fuera, botado 15, 20 días, 10 días, botado fuera de tu casa y venir para tierra sin llevar un sueldo a tu casa. No pasa nada. Pero yo todavía no he visto un político quejándose, porque ellos cada vez que entran se suben los sueldos. Nosotros no podemos subir los sueldos porque este es nuestro trabajo y tenemos que estar día y noche ahí fuera para intentar llevar un sueldo a nuestra familia. Antonio, ¿cómo es el día tuyo normal, un día que sales a faenar y sales temprano para aprovechar un poco tal? ¿Cómo es el día? ¿A qué hora te levantas? ¿Cómo lo haces? Nosotros, cada vez que salimos, pues si tenemos carne los tanques están llenos, pues no tenemos que estar saliendo todos los días, pero de nada que dejemos de que nos falta un tanque lo tenemos que llenar. Nosotros salimos de prima, llenamos los tanques de carná. Ahora con el DEA no podemos entrar para tierra, nos quedaremos fundidos ahí fuera y salimos a lo mejor a las 5 o las 6 de la mañana antes que el alba levante a caminar, a ver para dónde camina el pardelo, cuando hay pardelo, y a caminar y ya echar por adelante hasta que uno vea algo. Lo mismo coge para el sur que para el norte, para donde vayamos a echar ese día o para donde nos hayamos enterado por otros amigos que se hayan cogido un peje. Y cuando usted habla de pardelas, habla de las pardelas, es decir, ¿para dónde van las pardelas volando, que están vigilando el pescado, ¿no? Dice que donde esté el pardelo está el pescado. La verdad que es complicado, y yo sí quisiera, Antonio, que como representante, como patrón mayor de la Cofradía Tazacorte, que nos dijera a cámara qué es lo que había que cambiar, qué es lo que había que dejar y mejorar de toda esa normativa, que al final lo que hace es que representantes en Bruselas que están en la oficina, que nunca se han montado un barco, que nunca han estado con un pescador, como usted bien decía antes, que por favor que vengan esos técnicos, esos especialistas a estar con usted, pues empiezan a poner leyes y normativas sin conocer ni la pesca, ni el campo, ni la ganadería, ni nada. Es fácil, yo lo único que le digo al político que esté poniendo estas ideas, que se meta en el pellejo de ellos y que mire cómo lo tenemos nosotros que pasar en el barco. En el sector mío, cómo lo tenemos que pasar, porque esto de levantarme y antes de yo salir a faenar, ya está abriendo una marea, salir a pescar, al mediodía no cogió nada, 0 capturas, por la noche RDR,
hay mucha juventud que ya no va ni a la mar. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos estar 2 meses trabajando en la mar y parar un barco. Yo estoy parando 2 meses, 3 meses estoy pescando y paro el barco, porque no es viable estar trabajando en la mar. Estoy viendo aquí varados varios barcos. Estamos todos en reforma ahora, estamos haciendo la reforma para ahora en febrero ya empezar a trabajar. Que es cuando empieza a faenar. Sí. Ya abrieron la cuota del patú el día 20, la abrieron, ya se puede coger el patú. Pero el 20 de enero, ¿dónde están los patús? Si no se quedan restantes aquí en las islas, ¿dónde están los patús el 20 de enero? Yo no digo que ningún sitio haya cogido ningún patú. No sé, que es incongruente esas normativas europeas y bueno, pues esa gente que están ahí en esas oficinas que mandan órdenes y un poco hay un desconcierto con la realidad, ¿no? Nosotros lo que estamos el inconcierto de eso que nosotros tenemos es con la administración, que tienen que dar un golpe en la mesa y decir, señores, nosotros tenemos que estar con el sector, que el sector cuando llegan las horas de las votaciones, bien que vienen a buscar el sector para recibir las votaciones, para eso sí somos buenos, pero después para echar una mano y decir, no, vamos donde haya que ir, a Madrid donde haya que ir a luchar. Antonio, vamos a ir un poco a conocer, ya que estás aquí con nosotros hoy, y me imagino que toda la gente querrá saberlo, ¿cómo están las capturas de pescado blanco? Yo digo pescado blanco, no lo sé si me estoy refiriendo bien, sobre todo porque con la influencia de las reservas marinas, eso ha crecido, se mantiene, el tema del volcán ha impulsado la cantidad de peces, no lo sé. ¿Tú cómo lo ves? Yo eso tendría que preguntárselo a la cofradía, pero sí te puedo decir una cosa, que las capturas no han sido abismales como otros años. Y de la reserva marina sí te puedo yo decir una cosa, que si por mí fuera esa reserva marina me la cargaba. Me la cargaba en el simple hecho que vamos 2 barcos para ir 3 días y en 3 días ya no vas y coges una cabrilla. En 3 días, una semanita pescando 3 o 4 barcos, allá cabrilla no hay. Y después va un deportista por tierra, que yo no me meto con el deportista, me meto con el que pone las leyes, la reserva marina. A mí me obligan a echar 2 tambores, en otra isla 5. Y a las 5 o las 6 de la mañana, porque me obligan a mí a las 5 o las 6 de la mañana a echar a los claros del día 2 tambores. Y en otra isla 5. Yo esa reserva, si fuera mía, yo me la cargaba. Además que yo se lo he dicho un par de veces a Esteban, el director de pesca, que me quiero cargármela, si fuera por mí yo me la cargaba. ¿No está cumpliendo con las expectativas que todos esperábamos? Nosotros, yo hablo mucho con él. Yo al principio tuve unos problemas ahí, pero yo hablo mucho con él y ahora como que va entrando más, todo lo que le pedimos intenta dárnoslo, porque se lo explico de otra manera, o nos lo explicamos entre los dos, ¿me entiendes? Yo lo dejo hablar y hablo con él, yo lo dejo hablar a él y él me oye a mí. Y nosotros la verdad que vamos bien con lo que es el Cabildo. Y ahora mismo Esteban, el director de pesca, y Narváez, el otro día estuve hablando con él, de puta madre, un hombre que se puede hablar con él. Pero yo creo que la gente hablando se entiende. Pues Antonio, si tú quieres decir o comentar alguna cosa que yo no he sabido preguntar, aquí está usted para que hable lo que quiera hablar. No, lo que he dicho lo he dicho bien claro, nosotros no queremos sino que nos dejen trabajar, que nosotros no somos oficinistas y las leyes deberían ser más tranquilita. Cuando un político pone una ley, debería venir al sector y averiguar cómo puede poner la ley. Es lo único que yo le pido. Bueno, buenos días y gracias por acompañarnos hoy en esta visita que hace el consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, la directora general de Carreteras, a una de las cosas, diría yo, a uno de los mayores anhelos que teníamos tras la erupción del volcán, que es poder empezar a ver palas en el tramo de la LP2, que ya estaba terminado y que el volcán se llevó por delante. Un trazado de en torno a unos 2 kilómetros y poco, que ha supuesto muchas horas de trabajo técnico y de gestión, muchas reuniones, muchas peticiones y mucho superar trabas no solo administrativas, sino también jurídicas. A mí me gustaría hacer, en primer lugar, un agradecimiento especial a la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, a su consejero Pablo Rodríguez, que está hoy aquí, a la directora general y a todo el equipo, no solo técnico de la Consejería, sino también de las empresas que hoy
tienen esta obra encomendada, porque cuando decimos que ha habido que superar trabas jurídicas, administrativas y ambientales, no lo decimos por decir. Ha sido mucho el recorrido y mucho el camino que hemos tenido que ir superando para poder ver palas metidas aquí hoy. Y quiero agradecerle el empeño del consejero, que cada vez que se encontraba con un obstáculo lo hablábamos, lo decía, lo trasladaba, y al final su última palabra era: antes de que acabe el año 2025 las palas las metemos como sea, porque ese compromiso tiene que cumplirse y lo ha cumplido, así que desde aquí gracias a él y a todo su equipo. En segundo lugar, me gustaría recordar qué hemos hecho para llegar aquí. Esta era una de las cosas, como decía, de los objetivos cuando llegamos al gobierno, de las tantas que había que hacer para superar los obstáculos y también los problemas que había generado el volcán. Y había que hacerlo con seguridad, con la máxima seguridad jurídica, con la máxima seguridad técnica. Y emprendimos dos caminos. Sabíamos que lo más rápido, lo más sencillo y la manera más fácil de tener la obra abierta era que la asumiera el Cabildo Insular de La Palma, con los fondos, por supuesto, del convenio de carreteras, que fue el compromiso inicial. Y así empezamos a trabajar, y en ese caso lo coordinamos desde nuestra consejería, un convenio jurídico entre la Consejería de Obras Públicas y el Cabildo Insular de La Palma para poder cederle la competencia al gobierno al Cabildo en este trazado, que no era sencillo, que era la primera vez que lo hacíamos de esta manera, para poder conseguir que fuera el Cabildo quien adjudicara esto por emergencia. Porque podía hacerlo, saben que el Cabildo puede adjudicar obras por emergencia, el Gobierno de Canarias no. Pero también recuerdo, en esos inicios cuando se empezaba a hacer el convenio, que el consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, conociendo cómo son las relaciones y las propuestas cuando se ponen sobre la mesa con el Ministerio de Carreteras, y que después a veces las cosas no son todo lo que se dicen, que planteó él: bueno, vamos a hacer dos cosas, trabajamos en esa vía y vamos a iniciar la vía ordinaria, la normal, la de un modificado como tantos otros. Y empezamos a caminar de esa manera, primero apostando por esto. El presidente del Cabildo tuvo varias reuniones en el Ministerio de Carreteras con el director de Carreteras, que siempre aseguró, y eso ya lo confirmará él, que podría usarse el dinero del convenio de carreteras para hacer ese trazado, aunque lo hiciera el Cabildo. Y cuando ya estaba todo perfilado y preparado para aprobar ese convenio de autorización al Cabildo para que hiciera la obra, no voy a olvidar, y fue así, la llamada de teléfono del presidente del Cabildo, bastante enfadado, porque en el momento de la verdad, cuando ya había que poner los fondos y autorizar que el convenio de carreteras pusiera la financiación, la respuesta fue no, si no hay un modificado. Y eso era lo que nos temíamos. Afortunadamente en ese momento el modificado, es decir, la vía ordinaria, el modificado, que es lo que hoy nos ha permitido estar aquí, ya estaba encaminada, trabajándose y superando distintas trabas. Una vez descartada la posibilidad de que el Cabildo hiciera esta obra por emergencia, que hubiera sido lo rápido y posiblemente hoy estaríamos cruzándola, hubo que terminar de hacer el modificado. Y este modificado, a pesar de que son 2 kilómetros 300 metros, ha tenido numerosos inconvenientes. Ha tenido inconvenientes jurídicos, como dije, ha tenido inconvenientes económicos desde el punto de vista de Hacienda, porque ustedes han escuchado que esta obra en total está en torno a los 80 millones de euros y este trazado 24 millones de euros, justificados por todo lo que ya explicó el director técnico. Este trozo de carretera no se hace como el resto de los trozos de carretera que están hechos, pero esto había que justificarlo mucho a Hacienda. Y luego inconvenientes ambientales, porque a pesar de que tenía una exclusión ambiental, como se ha dicho, porque lo permite el hecho de que esta obra ya estaba evaluada y que nacía de una emergencia natural, también es verdad que se hizo un informe ambiental que exigía un túnel en todo el trazado, y eso hacía absolutamente inviable la obra de esta carretera. Se pudo justificar de manera jurídica, quedaba claro que no era necesario eso y que como está planteado el trazado cumple con todas las garantías ambientales y jurídicas, y también las económicas de Hacienda, que se pudo justificar.